Bienvenidos al primer vídeo de lo que será una serie donde aprenderemos a hacer bosozocucles. Yo ya llevo un poquito de práctica, así me va a servir para enseñaros y al mismo tiempo seguir aprendiendo yo. Vamos a empezar con lo más básico, que es coger mano derecha. Aquí hay unas cuantas cosas. Tenemos la mano derecha, que sería la que acelera. Tenemos la mano izquierda, que sería la que controla el embrague. Tendríamos el pie derecho, que es el que va a controlar el freno para que la moto no se mueva o cuando estemos en marcha no se nos vaya al soltar embrague. Y luego ya tenemos la cabeza, los ritmos. Tenemos que tener diferentes melodías en la cabeza. Es como coger una batería y no la has tocado nunca, te pones a improvisar, pues va a parecer un gorila dándole golpes a todo lo que pilla. Pues esto es un poquito parecido. Entonces tenemos que tener unos ritmos en la cabeza, unos patrones, y luego coger independencia, mano derecha, mano izquierda, el pie, y conocer sobre todo la moto. Al final la moto es muy importante, pero ya digo que esto es cuestión de práctica, es como aprender a tocar un instrumento, así que requiere de tiempo. Y bueno, hay una cosita que pues tenemos en nuestra contra, que es la cultura que tenemos aquí. Es más difícil practicar, es difícil pasar desapercibido, me cuesta encontrarla, me cuesta coger información, voy aprendiendo y bueno, así os lo transmito, y el que quiera puede aprovecharlo viendo estos vídeos. Vamos a hacer los ritmos básicos. Lo primero, que el aceite esté en una temperatura de funcionamiento. Va a subir un poquito la temperatura, ahí lo tenemos que controlar, hay que dejar descansar la moto, al igual que nosotros, porque al final la muñeca se nos va a cansar. Mano derecha, acelerador. Mano izquierda, el embrague. El embrague mejor no cogerlo hasta que tengamos mano derecha buena. Pero básicamente, si usamos el embrague, tenemos que ir a la par con el freno, para que no se nos vaya. Ten mucho cuidado porque puede salir disparada, por eso las 400 son mucho más manejables en ese aspecto, son más fáciles para aprender. Y bueno, al final son las mejores. Que respire, que tenga buen puño, que sea manejable, una 1000 y pico, pues se te va a ir, puede salir disparada. Pero hay que tener más cuidado, pero con todo se puede, y con todo sirve para aprender. Si es muy grande, será más complicado, serás más torpe, pero con todo se puede hacer. En esto hay varios tipos de melodías. Hay melodías por regiones, melodías para aprender, melodías de práctica, melodías de equipos. Hay melodías de todo tipo. Es un mundo increíble. Es una cosa muy divertida, porque una vez empiezas a aprender, vas a ver los típicos acelerones y cortadas que se oyen en muchísimas quedadas. Empiezas a ver que hay maneras de dar la nota mucho más sofisticadas. Es una forma muy divertida de dar la nota. Vamos a arrancar y empezamos. Ahora mismo en punto muerto solo vamos a hacer mano derecha. Tan, ta, ta, tan, tan, ta, ta, tan, tan, ta, ta, tan, tan. Otro más difícil. Tan, ta, 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 tan, que son 5 seguidos. Tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan. La idea es intentar mantener el mismo número de revoluciones. Al final, una vez vas cogiendo la mano, luego empiezas a hacer como dobles notas a destiempo, ta tan ta tan ta tan ta 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 tan ta tan ta tan ta ta tan tan ta 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 tan. Empiezas a hacer tus propias melodías, tus propias pues historietas, y según si vas viendo que las revoluciones se suben, pues cambias de ritmo, si ves que bajan, pues recuperas. Al final es jugar y vas pillándole el truco, y es súper divertido. Entonces voy a hacer, por ejemplo, una demostración sin embrague, porque yo todavía con embrague me queda muchísima práctica, y vais a ver pues lo que se puede hacer haciendo solo estos ritmos. Bueno, me ha salido como el culo, pero bueno, puede servir. Y luego esto se puede hacer pues a más revoluciones. Lo mismo, pero mucho más fuerte y mucho más arriba. Pero para eso hay que tener muchísima velocidad para mantenerlo arriba, y yo todavía no me veo con suficiente soltura como para hacer una call a altas revoluciones, porque tenemos las bajas y las altas. Una está entre las 4000, 4500 según tu velocidad, y la otra estaría en torno a las 8000 como mucho. Los más pros pues pueden subir igual casi a 9000, y te mantienes casi en el límite de la zona roja pero sin bajar, y son acelerones muy rápidos, y para eso hay que tener una mano increíble. Yo pues cuando las hago muy rápido, sin llegar a cagarla demasiado, pues me mantengo en unas 5000 y algo. Un poquito con embrague para que veáis cómo es. Sería meter segunda, con mucho cuidado, bien de freno,
Bueno, todavía queda mucha práctica, como veis. Vamos a dejar descansar un poquito la moto ahí. Ha llegado el momento de quitar ya el silenciador. ¿Y esto ahora dónde lo dejamos? Pues para eso tenemos este portasilenciadores y ahora tendríamos este libre. Pero dirás, bueno, vale. Ahora vas a ver. Lo apodaremos escape Bosozoku porque en España la palabra Bosozoku es universal para todo este tipo de extravagancias, pero realmente se llama escape Takeyari. Escape Takeyari, o sea, escape de caña de bambú, y simplemente es pues, por su forma, por su corte de bambú. En motos, pues como tienen estos trabucos, pues suelen ser muy anchos, pero en coches lo suyo es con ángulos muy agresivos de corte, que sean finitos, que sean largos, como cañas de bambú. Ya está, de ahí su nombre. Esta cultura está llena de simbolismos y no hay que buscarles a veces el sentido estético. Esto al final es arte. Lo puedes ver como lo quieras, pero es como cuando ves un cuadro abstracto. No hay que buscarle el realismo, no hay que buscarle el sentido. Es lo que transmite. Pues esto transmite una cosa. A unos les gustará y a otros no. Ya sabemos que los japoneses llevan al extremo muchas cosas. Esto era una cultura que va en contra de toda la sociedad. Entonces, pues, no tiene ningún sentido como tal, pero hoy en día no está visto como algo tan malo, siempre queda un poquito de, igual que muchas cosas, o como el drift, que al principio eran carreras ilegales, tal, y ahora hay competiciones, hay disciplinas. Esto es igual, en Japón hay muchos mecánicos, hay muchos estilos, hay gente que no tiene por qué ser un gamberro para conducir algo así. Aquí en España va a costar muchísimo que entre porque no lo entendemos, porque intentamos buscarle el sentido a cosas que se nos escapan. Yo lo que no entiendo es la gente que se cierra de mente porque te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ¿qué hay de malo en aportar nuevas culturas? ¿Qué hay de malo en aprender? Me toca a los huevos, la verdad, que la gente se meta con la gente que personaliza sus motos, sus coches a su gusto. Y no porque lo hagan conmigo, o sea, a mí me la pela tres narices. Si yo hago esto porque me gusta. Esto es arte, es un hobby, no sé, no hace falta meterse con nadie, ¿no? Y después de este rollo que os he soltado, arrancamos la moto. Vosotros no lo notáis, pero me llena la vibración por aquí hasta el cogote.